¿Qué remedios caseros podemos aplicar o dar a un perro afectado de una seborrea, ya sea una dermatitis seborreica o un problema de caspa? Pues básicamente es muy importante bañarlo con frecuencia, utilizando un jabón o un gel muy hidratante. Interesa que la piel esté muy hidratada. Después del baño es totalmente contraproducente que sequéis al perro con secador, de manera que si tenéis costumbre de llevar al perro a una peluquería, avisar. Yo de entrada no lo llevaría teniendo un perro así, pero si no podéis evitarlo, pues que dejen al perro en una habitación caliente y que se esmeren a secar al perro con suavidad, nada de frotar a lo bestia, con suavidad, con toalla, una toalla. Hay también muchos aceites esenciales, muchísimos, para que después del baño y antes de secarlo incluso, esparzáis una capa de aceite, que lo que hace el aceite es retener agua entre la piel y el aceite. Digamos que el agua queda como un sándwich dentro, metida, y esto nos interesa que se prolongue el máximo tiempo posible, porque el perro se va a notar o se va a sentir mucho más aliviado del picor. La alimentación fundamental, pero fundamental. Muchos problemas de estos, aunque hay otras causas de seborrea, pero hay que reconocer que una buena parte también vienen por alergias a la alimentación, no todas, pero hay algunos casos que sí, con lo cual, pues si podéis optar por una alimentación natural de casa y demás, pues mucho mejor, o en su defecto por alimentos hipoalergénicos que se venden también en tienda. Es también importante que el agua de bebida, ya sé que es un incordio, pero que sea natural. En las zonas, yo vivo en el Levante español, en la zona que está con el Mediterráneo, y aquí el agua es tan mala, es tan sumamente mala, que te bañas y ya te pica de la cal que lleva. Pues esto, imaginaroslo, al perro le pasa igual. Es también muy importante que deis vía oral periódicamente ácidos grasos omega 3. Esto entráis en el Amazon y esas capsulitas transparentes, que las que gastamos nosotros, cogéis una, la rompéis, sale como un aceite, y con la comida lo mezcláis y nada más, ya sobra con eso. Y luego lo que os comentaba, yo hay un jabón que es fácil de hacer en casa, que no cuesta nada prácticamente de dinero, y que de verdad que es de lo mejor que hay, es de lo mejor. Y consiste que toméis, imaginaros la medida, una taza, la taza que queráis, luego será más o será menos. De entrada cogéis 3 tazas de agua, 2 tazas de avena molida, cuanto más molida esté, mejor. Y si es preciso, en esos robots de cocina que hay tan chulos hoy en día, la moléis, que esté molida. Y una taza de bicarbonato, de manera que tenéis 3 partes sólidas, 3 partes de agua, 3 tazas de agua, 2 de avena y una de bicarbonato, lo mezcláis y os queda una pasta, que esto cubrís al perro y dejáis que actúe. La avena es maravillosa, es fantástica. ¿Y por qué tenéis que gastaros el dinero en un gel o un jabón de avena de estos tan buenos que hay, que valen tanto dinero? Si no son mejores que la avena natural, no son mejores, de verdad. Aplicarlo sobre la piel, vamos a ver, esto no es la cura, pero es una cosa que te va a permitir que el perro tenga una mejor calidad de vida. Y mientras tanto, pues vamos intentando, entre vuestro veterinario y vosotros, discernir cuál es la causa de esa seborrea, porque la seborrea, salvo en raras ocasiones, no es un problema que venga de la nada. La seborrea, por ejemplo, puede aparecer por culpa de una pancreatitis, y si no arreglamos la pancreatitis de una manera u otra, pues el perro va a tener seborrea toda la vida.